Si vieron mi anterior video saben que no tengo miedo de admitir sobre mis errores financieros. Fui brutalmente honesta sobre cosas que no utilizo y que malgasté mi dinero, pero en este video quiero mostrarles el otro lado de la moneda y hablar sobre cosas que utilizo todos los días, que también son responsables que el canal siga funcionando. Hola, soy Laura. Si me ven con el mismo peinado desde hace 5 videos ya, 4 videos, es porque estamos en verano, hace un calor horrible y secarme el cabello no es una opción, así que por ahora se mantiene. Hoy no vamos a hablar sobre especificaciones técnicas ni nada por el estilo, solamente vamos a hablar desde la cámara principal hasta los audífonos que me han salvado la vida. Y si quieren saber en qué vale la pena invertir para mí, quédate, que esto va a estar interesante y además va a tener un poco de chisme. Comenzando por uno que no sé si se percataron que la calidad mejoró muchísimo y el audio mejoró bastante, es porque tengo una nueva cámara, la Sony ZV-10. La estoy utilizando con un lente Viltrox de 23 mm para grabar videos y tengo otro lente Viltrox de 33 mm que se lo utilizo para fotografía. Desde hace mucho tiempo yo quería esa misma cámara, la veía todos los días en Amazon, la veía en reviews, en videos y yo decía, Dios mío, qué cámara tan bella, pero estaba muy cara. Hasta que salió la 2. Yo dije, este es mi momento, bajó de precio, pero la que estaba en quiebra era yo. Pasó el tiempo, todo fluyó, todo encajó, los planetas se alinearon y la encontré en Marketplace con el lente Viltrox de 23 mm. Sé que comprar cámaras en Marketplace es muy riesgoso, pero yo me dije a mí misma, no tengo nada que arriesgar, así que me puse en contacto con la persona y estaba perfecta. Solamente tenía 3000 fotos, la persona solamente la usaba para videos, así que buenísimo, estaba casi nueva. Y un dato curioso, la persona que la estaba vendiendo era un influencer. Esto lo menciono por 3 cosas. 1, me sorprendió quién era la persona. 2, me cayó muy bien, súper amable. Lo digo porque he tenido malas experiencias con influencers. Y tercero, la persona me regaló la memoria SD. Me regaló prácticamente $40. Esas cosas no pasan todos los días, así que es una de las mejores experiencias que he tenido al comprar en Marketplace. De ahí brincamos a los micrófonos, que tienen un nombre un poco trabalenguas. Los Hollyland Lark M2. Me encanta porque son discretos, son fáciles de utilizar y también se conectan a cualquier dispositivo, por lo menos de cámara y teléfono si compras esta versión. También los utilizo mucho cuando tengo reuniones de trabajo y cuando grabo. La batería rinde bastante, no me han dado ningún fallo. Actualmente están mucho más baratos de cuando yo lo compré y me gusta también que se pueda personalizar poniéndole stickers. Muy buena compra. Algo de lo que no me despego literalmente en ningún momento es de mi teléfono, el iPhone 16 Pro Max. No puedo vivir sin mi teléfono, definitivamente lo utilizo para todo. Para grabar algo en mi día a día, para jugar, para ver anime, para ver dramas, para lo que sea. Creo que aquí no hay muchas explicaciones. Y hay muchas personas que he visto que han dicho, tu teléfono de $1000 puede hacer exactamente lo mismo que hace mi teléfono de $100. Aquí tengo muchas cosas que decir. A ver, a mí me gusta la calidad, lo bueno. Es algo que utilizo todos los días. Lo tengo ya hace casi un año y no me ha dado ningún fallo. He utilizado otros teléfonos mucho más baratos y la experiencia ha sido un poco... Tampoco ha sido ninguna pesadilla, pero sí digo que no volvería a esos teléfonos. La optimización del iPhone es sublime. En pocas palabras, es perfecto para mí. Hablando del iPhone, también tengo que hablar de su forro, que es el forro de la marca de la tienda donde yo compré el teléfono. Cuando yo pedí el teléfono, lo pedí por encomienda porque según la tienda, ellos me iban a dar $30 de crédito si me esperaba más tiempo. Entonces yo dije, bueno, no es tanto tiempo, son 2 semanas y mientras tanto puedo seguir usando mi teléfono por el que yo quería cambiarlo, así que sin problema. Cuando yo fui a cobrar esos $30 de crédito, pedí fue un forro, pero no sabía cuánto costaba. $60. Yo quedé como loca. ¿Cómo que $60 un forro y de paso transparente? ¿Qué es esto, vale? Ellos me dijeron que no se ponía amarillo, que era anti-rayaduras, anti-golpes, anti-todo. Que el MagSafe era bastante bueno, que tenía 1 año de garantía, que si pasaba algo que no debería haber pasado podía ir a la tienda y cambiar el forro sin ningún problema y sin ningún costo alguno. Así que bueno, yo con todas las dudas del mundo di mis otros $30 y lo compré.
Me encanta ese tipo de forros porque puedes ver lo bello que es el teléfono sin necesidad de quitárselo, pero tienen una mala fama de que se ponen amarillos muy rápido. Así que lo compré con esa duda, pero la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Tengo casi un año con él y no se me ha puesto ni una pizca de amarillo. Mi teléfono ha sobrevivido caídas potentes, así que buenísimo. Y sí, yo sé que en Shein, en AliExpress, puedo comprarme un forro de $3 que hace exactamente lo mismo. He tenido malas experiencias con ese tipo de forro. Yo una vez me compré uno que era tan liso y era bello, pero hacía así y el teléfono estaba volando. Así que bueno, puede ser que el forro sea muy caro, pero lo que protege el forro es mucho más caro, así que para mí sí vale la pena. Ya entrando un poco más en el mundo de Apple, tengo que decir otra cosa que utilizo muchísimo, que es el iPad Air M1. Y también aquí voy a incluir su Apple Pencil. Yo antes tenía una tablet Android. A mí me gusta dibujar, me gusta hacer diseños, me gusta editar fotos, pero esa tablet no la podía utilizar para eso. Se me trababa, se me reiniciaba, se me recalentaba. No la podía utilizar para nada. Así que me puse a pensar con qué podía reemplazarla que funcionara mejor y que estuviese al mismo rango de precio. Me puse a ver reviews, comparativas, rendimiento y encontré lo que a mí me pareció la mejor opción para mí, el iPad. Así que la busqué en Amazon, estaba muy cara, la guardé en mi carrito para que llegara esa notificación que llegó. Había bajado de precio, estaba en $700 y bajó a $400, un ofertón. Y también su Apple Pencil estaba a mitad de precio, así que compré las dos cosas de una vez. De verdad, qué maravilla de producto. No se traba, rinde muy bien, no se calienta. Para jugar y ver contenido es una maravilla. Mira, no la cambio por nada. El lápiz es muy preciso. ¿Qué más se puede pedir? Además que la portada del canal la hice yo a mano con el iPad. Yo consumo muchos youtubers de tecnología que están más enfocados al estilo de vida y ellos hablaban mucho sobre el tripié de un Lancy, el MA38. Ellos decían que si fuese por ellos compraban hasta 50 tripiés de esos y los tenían por toda su casa. Yo al principio decía, pero ¿qué tanto? Solamente es un tripié, hasta que lo compré y digo exactamente lo mismo. Quisiera comprarme hasta 10 y ponerlos en todas partes de mi casa, hasta en las carteras, porque sí, salgo con él. Lo utilizo exageradamente en todo momento. Cuando estoy lavando los platos, cuando estoy cocinando, cuando estoy en la PC, cuando voy al gimnasio y no quiero poner mi teléfono en el piso. Es magnético, tiene un ganchito para ponerlo si quieres hacer tomas desde arriba. Tiene un poquito de todo y solamente cuesta $20 en AliExpress. Una maravilla. Si en algún momento necesitas un mini tripié, este puede ser el ideal. Las personas que le he comentado con respecto a cambiar este producto me han dicho que es un desperdicio de dinero, pero no entienden que yo vivo, trabajo, vacaciono, hago todo en mi casa. ¿Y cuál es ese producto? El sofá de mi sala. Antes el sofá que estaba en mi sala es el que ahora tengo en mi estudio, porque ya estaba pensando en cambiarlo y comprar otro, pero me di cuenta que es mejor mandarlo a hacer. Yo me había enamorado de este modelo que me encantó por esa mesita, pero no tiene almacenamiento y como yo vivo en un espacio pequeño, el almacenamiento es importante, así que en vez de comprarlo decidí mandarlo a hacer. El espacio de la mesita lateral le añadí un cajón para guardar cosas, así que ahora tiene una doble utilidad. Le cambié el color y le cambié el relleno. Le puse una espuma de alta densidad, lo cual es ideal para personas con sobrepeso si vas a usar el sofá demasiado, cosa que es lo que voy a hacer, porque la espuma es duradera y no vas a tener que estarle cambiando o reforzando el relleno a cada rato, cosa que es algo que te vas a quitar de la cabeza. Y para mí, algo que voy a estar usando todos los días, vale la pena invertir en calidad y en comodidad. Lo último, pero no menos importante, son mis audífonos, los Soundcore Q30. He visto muchas marcas, muchas opciones, pero ninguna me terminaba de convencer. Yo quería la mayor calidad posible al menor precio. Y para mí los audífonos son los accesorios más importantes. Yo escucho música todo el día, todos los días. Me encanta escuchar música, que por eso fue que compré unas excelentes cornetas de bastante calidad. Yo creo que es el producto que más tardé en comprar porque yo quería que fuese perfecto, pero que no me dejara sin bolsillo. Aparte de que son bellísimos, funciona muy bien. Su cancelación de ruido
audio es excelente, me lo he llevado al gimnasio y no escucho nada de lo que está pasando afuera, cosa que te aíslan muy bien. Y lo que más me gusta es que otras personas no pueden escuchar lo que tú estás escuchando, así que no molestas a nadie. La calidad es de primera, sus materiales son excelentes, sus bajos son espectaculares, a un buen precio. Puedes escuchar todos los géneros musicales y se escuchan una delicia. Me alegro de haberme esperado de verdad porque es algo que estaba deseando desde hace muchos años. Así que ahí lo tienen. No es el equipo más complejo del mundo, pero es algo que yo utilizo todos los días y constantemente, y es algo que yo les recomendaría a cualquier persona con los ojos cerrados. Cada una de estas cosas se ganó un lugar en mi escritorio, un lugar en mi corazón y en mi vida, porque de verdad me resuelven problemas y no porque estén de moda. Si llegaste hasta este punto del video, comenta, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte de ninguno de mis videos. Nos vemos en el próximo video. Chao.